Buen día amigos de la Central Campesina Cardenista, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Estamos aquí en otra emisión de esta Escuela Política CCC Morena 2018. Si bien estamos colocados en la coyuntura electoral y esto implica el llamado al voto, esto no puede ser por parte de Morena, de CCC y de todo el movimiento que empujamos la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y de los candidatos de Morena, no puede ser algo vacío, tiene que ser con propuestas. Y no podemos estarnos inventando esas propuestas. En este caso, Morena tuvo a bien el 20 de noviembre del 2006 emitir los 50 lineamientos de transformación de México, o lo que también se conoce como los 50 compromisos. Repito, estos fueron leídos por el compañero Andrés Manuel López Obrador el 20 de noviembre del 2006 en el segundo Congreso Nacional Ordinario de Morena. Ese momento era importante, se había pasado por la primera elección del partido en 2015, la elección intermedia, el primer escenario donde se obtuvieron logros importantes fue la Ciudad de México, logrando gobiernos delegacionales y representación en la Asamblea Legislativa. También se participó con la elección a gobernador en Veracruz, en donde estuvimos a muy poco de lograr el triunfo. Pero lo interesante de esa elección del 2015 es que Morena fue el único partido que logró votación en todo el país. De ahí, ese contexto electoral y la lucha en contra de las reformas estructurales, particularmente la reforma educativa en ese momento, revestía pues la emisión, la publicación, el dar a conocer los llamados 50 compromisos. Y estaban también en ese contexto en puerta las elecciones del Estado de México a gobernador del 2017. Es decir, Morena estaba en un momento importante entre la primera elección del 2015, entre el impacto de las reformas estructurales y el movimiento magisterial y la elección de 2017. En ese contexto, repito, Morena emite los 50 compromisos, como se les conoce comúnmente, pero que son los 50 lineamientos para la transformación de México. Vamos entonces ahora a analizar en este y otros 4 programas o 4 emisiones estos 50 lineamientos. En principio hay que decir que la introducción es muy clara. Reitera que Morena es un movimiento plural, donde caben distintas clases sociales, donde caben ideologías, donde caben distintas intenciones políticas, siempre y cuando a todos rija un lineamiento, una idea: la regeneración del país para lograr la mayor democracia y el mayor desarrollo incluyente para todos. En este sentido, Morena se reivindica desde este documento como el único partido independiente de la mafia del poder, y no era para menos, porque Morena no había participado, por ejemplo, de avalar de alguna forma el Pacto por México, que trajo todas las funestas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México, entiéndase PRI, PAN, PRD. Estos lineamientos podríamos dividirlos en distintas partes. La primera parte tiene que ver con una recuperación del Estado. El Estado es fundamental para preservar derechos, para garantizar derechos a la ciudadanía y para tener un rector del desarrollo económico y social del país, y también, por supuesto, del desarrollo político. El Estado, partimos de estos 50 compromisos, de que está secuestrado por una mafia del poder, o lo que también podríamos decir, una oligarquía que constituye cierta clase política, los altos sectores empresariales, como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. También esta oligarquía está compuesta por las burocracias dirigentes de sindicatos corporativos, incluso hasta el crimen organizado, ciertas élites intelectuales de corte liberal, los medios de comunicación como Televisa, que, bueno,
han usado al Estado durante los últimos 30 años en beneficio particular. Y sabemos bien que el Estado solo está para el beneficio público. De eso se trata entonces. Los primeros 4 compromisos tienen que ver con eso, con la recuperación del Estado. ¿Qué se hace para recuperar el Estado? Primero que nada, combatir la corrupción. La corrupción como el problema más grave que puede hoy en día poner en crisis la vida y la acción pública del Estado mismo. En ese sentido se combatirá la corrupción tanto de funcionarios, de políticos, como también de empresarios, que son, o de grandes empresarios como OHL, o como los que ahora se benefician con el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, esos empresarios que se enriquecen a costa del Estado, a costa del erario público. La corrupción no solamente son políticos o funcionarios, son también estos grandes empresarios. En ese sentido, se va a combatir la corrupción, los negocios mal habidos, las fortunas mal habidas, y de ahí deriva la limpieza del Estado y regresarle el Estado a la sociedad para que responda, repito, a la garantía y satisfacción de sus derechos. Como parte de esto está la idea fundamental de poner a consulta pública las reformas estructurales. En tanto, Morena está convencido que no benefician a las grandes mayorías de este país. Pero se repite, un gobierno de Morena, un gobierno de Andrés Manuel López Obrador no eliminaría las reformas de manera autoritaria. No se trata de resolver una imposición con otra imposición, no, a consulta pública. Esto es muy importante porque obligaría a la sociedad mexicana a discutir de fondo, a entrar en un gran debate nacional cada una de las reformas educativas. Pensemos todo lo que se puede decir tan solo en torno a la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma energética, entre todas las demás. Creo que se puede decir demasiado. Esta primera parte de recuperación del Estado es fundamental. Sin Estado no hay avance en ninguna otra cosa. Sin Estado no hay derechos. Sin Estado no hay estructura legal para proteger a nadie. ¿Quién se beneficia de la ausencia de Estado o de la captura o secuestro del Estado? Repetimos, la oligarquía. Este movimiento, por tanto, se opone a la dictadura de las oligarquías o de la oligarquía, que también definimos como mafia del poder, que hoy domina este país. Hacia eso van los primeros 4 compromisos de los 50 lineamientos para la transformación de México. Hasta aquí dejamos esta emisión y muchas gracias.